¿Aquí están bonitos? Está grabando. Bien, tranquilo. Muy bien. Esta es la última como presentación del bloque del tratamiento de lo de histiocytosis de células de Langerhans, terminando con el tratamiento. Ay, no aguantas. ¿No? Yay. Bueno, me imagino que en clase previa vieron lo que es la clasificación basándose en la localización de las lesiones, haciendo como el énfasis que hay dos grandes grupos, la que es multisistémica con o sin afectación de órgano blanco, que más adelante vamos a ver lo que es como órgano de riesgo, y el sistema único, que aunque sea uno solo o que sea localizado, puede ser multisitio o multifocal o de sitio especial, que son aquellas lesiones que están cerca a sistema nervioso central, base de cráneo, órbitas, lesiones pulmonares también, y tejidos blandos que están cercas hacia vértebras. Como órganos de riesgo es afectación hematopoyética, ahí vienen los niveles metas, tanto de hemoglobina, leucos y plaquetas. El otro órgano de riesgo es vaso y el último es hepático, que también aquí les puse los niveles o lo que te hace sospechar que el paciente tiene afectación a órgano blanco. Entonces, por mucho tiempo, la Sociedad del Histiocito ha sido el principal consorcio, tanto nacional como internacional, acerca de los ensayos que están prescritos para pediatría. Se me hace que apenas en el ensayo 4 va a ser el conjunto del norteamericano junto con el japonés, pero el resto ha sido pues solo ellos y ellos han implementado que la terapia de primera línea y el estándar de oro para los pacientes con este diagnóstico es la combinación de vinblastina con prednisona. Esta es como la recopilación de los estudios del 1 hasta el 3. En donde, bueno, más adelante vamos a ver como los cambios que ha tenido cada uno, pero en general el tratamiento siempre ha sido a base de vinblastina y prednisona. Para el 2 fue la implementación solo del tiempo en el mantenimiento, porque antes en el uno se daba por 6 meses, en el 2 ya se va a dar por un año el tratamiento para evitar la recaída y en el 3 se habla un poquito más de la adición del metrotexate en el mantenimiento. Además de esta terapia, que sobre todo la usamos para los pacientes que tienen afectación multisistémica y que son candidatos a quimioterapia, pero también tiene algunas indicaciones para aquellas afectaciones que son aisladas, como la ósea y la cutánea, y que no necesariamente necesitan tener quimioterapia intravenosa, sino otros tratamientos menos agresivos como los bifosfonatos, el metotrexate, la hidroxiurea, la talidomida, y más adelante pues les voy a explicar en qué consiste cada una. Bueno, cuando hablamos de qué tratamiento es el mejor, primero hay que ver la lesión que tiene el paciente. Cuando hablamos de enfermedad mono o multisistémica, pero que sea de bajo riesgo, o sea que no tiene afectación a órgano blanco que vimos en las diapositivas pasadas, podemos tomar cualquiera de estas cuatro acciones para el tratamiento. La verdad que la observación, aunque sí la mencionaba que era una opción, es muy como selecta para ciertos casos en donde la localización de la enfermedad es pequeña y en tu monitorización continua ves que esta lesión no avanza. Realmente muy pocos casos se quedan porque pues esta enfermedad la verdad es que tiene recaídas y reactivaciones de grandes porcentajes. Pero cuando hablamos de una terapia de bajo riesgo, la radioterapia y la cirugía selectiva también son opción y fármacos tópicos. Lo que les mencionaba anteriormente, que del ensayo 1 al ensayo 2 las tasas de recaída la verdad es que eran bastante altas, en el uno casi del 50% después de haber iniciado el tratamiento en los primeros 6 meses
Y es por eso que tanto el 2 como el 3 nos hacen la énfasis de, a pesar de que es una enfermedad de bajo riesgo, desde aquí te hacen la recomendación que se tiene que hacer la administración por 12 meses a todos para reducir de ese 50% de recaídas que había en el ensayo uno, se reduce la tasa de reactivación hasta un 30%. Para la enfermedad cutánea aislada, esta es una en las que sí hacía la recomendación que se podía quedar solo en vigilancia, no es necesaria que sea una vigilancia radiológica, solo con citas semanales durante el primer mes y luego bisemanales durante el resto de los meses hasta los 12 meses. El hecho de que el paciente inicie con dolor o con ulceración en la zona, eso ya es progresión de la enfermedad. Obviamente que sea más extensa o que tenga como actos de hemorragia en capa, en nivel de la piel, eso ya nos indica que hay que seguir con tratamiento, ahora sí, con medicamentos. No se puede quedar solo en observación. Y la verdad que es que la progresión me parece que sí es importante. Se dice que uno de cada 19 niños va a progresar y uno de cada 25 va a presentar diabetes insípida tardía como una forma de reactivación, aunque en piel no muestren más pues síntomas. De primera línea se dice que los esteroides tópicos de potencia media a alta son ideales, pero se ha visto que después de que se interrumpe, o sea, son corticodependientes. Una vez que se suspende, se vuelve a reactivar la enfermedad. Aquí, cuando ya se ve la progresión, pues se puede usar metotrexate semanal por el año completo, hidroxiurea, talidomida de 50 a 200 miligramos por las noches, o hacer una terapia combinada entre cualquiera de estos fármacos vía oral junto con ondas ultravioletas y la mostaza nitrogenada, que la verdad es súper viejita y se ha usado casi desde los 70s, 80s, pero los reportes que más la usan son pues más bien linfomas cutáneos y demás. No hay tanta experiencia en el manejo de la histiocytosis. Bien, para el compromiso esquelético, a pesar de que la siguen manejando como una enfermedad de bajo riesgo, el riesgo que hay al momento de tú extirpar por completo la lesión es alto, la cicatrización no se ha visto que sea buena y además hay un gran porcentaje de niños que presentan hemorragia posterior al curetaje. Entonces sí se ha visto que el curetaje solo es mucho peor que el curetaje junto con inyección de metilprednisolona. Este, también indican o te dan como la opción de hacer curetaje y posterior radioterapia a dosis bajas de 7 a 10 grays. Sin embargo, el radiar como tal, la lesión que está pues en hueso, hace que las placas óseas pues empiecen a debilitarse y sí se ha visto deformaciones secundarias a la radioterapia dirigida cuando hay lesiones óseas. Este, mm, bueno, te dan esta opción solo cuando se ve la lesión ósea localizada, cuando la lesión se está extendiendo hacia tejido blando que rodea sobre todo el espacio estradural. Ahí ya no puedes quedarte solo con radioterapia local. Se sigue usando no en monoterapia, pues usas la radioterapia junto con cualquiera de los fármacos que vimos anteriormente. Y bueno, lo que les mencionaba, el sistema óseo, obviamente es un monosistema, pero es como es el más común, puede ser multifocal. O sea, puede estar solo localizada la enfermedad en hueso, pero en diferentes regiones óseas. Entonces, cuando ya lo tienes en multifocal, es necesario dar quimioterapia como terapia de base. Y la verdad es que es el mismo tratamiento, el que vemos de la Sociedad del Histiocito en el ensayo 3 con bimblastina semanal a esta dosis por 7 semanas y después cada 3 semanas, solo cuando tienen buena respuesta. Y aunado a esto, la prednisona igual a 40 miligramos por metro cuadrado por 4 semanas y posteriormente con su reducción gradual, después cada 3 semanas, junto con la aplicación semanal de la bimblastina. Algo que se ha visto nuevo
y que se puede usar también en conjunto con la quimioterapia basal es el uso de los bifosfonatos para estas lesiones óseas multifocales. La verdad es que no encontré un esquema establecido, solo dice que se usa a dosis de 1 miligramo por kilo en intervalos de 4 semanas y no tiene que coincidir con la aplicación de la vinblastina, o sea, dejas pasar el día de la vinblastina y posteriormente das tus 4 semanas con los bifosfonatos. Eh, Se ha visto que el régimen de monoterapia tiene una reactivación de hasta el 80% y cuando das un régimen de multifármacos, la reactivación baja hasta el 18%. Es por eso que, a pesar de que sean de bajo riesgo, no te recomienda que te quedes con un solo fármaco. Algo como que hacía mucho énfasis de siempre como investigar o indagar en los pacientes que hacemos diagnóstico de esta enfermedad son las lesiones al sistema nervioso central. Muchas veces nos quedamos con la radiografía y las lesiones que tenemos en sacabocados en cráneo, pero se recomienda tomar siempre resonancia magnética para ver que estas lesiones no sean expansivas, no hagan tumores intracerebrales y así sacar el riesgo que tiene el paciente de presentar diabetes insípida. Cuando tenemos cualquiera de estas lesiones, lo ideal es usar cladribina o también la citarabina en caso de que no contáramos con esta. Tampoco hay un esquema establecido. Se dice que puedes usar tu terapia de base, la vinblastina con la prednisona y posterior, cada 4 semanas, estar añadiendo la cladribina. Em, si se fijan, la terapia base es la misma, sigue siendo la vinblastina, las mismas dosis por 7 semanas. Esto de 7 semanas es porque después de esta primera administración hay una evaluación de la enfermedad. Después de las 7 semanas se tiene que hacer la evaluación si están mejorando las lesiones para seguir con los fármacos de mantenimiento. Y aquí el hecho de que agreguemos la cladribina es porque esta es la única que se ha visto que atraviesa barrera hematoencefálica y pues obviamente contiene mucho más lo secundario que es la diabetes insípida. Les puse aquí un ejemplo de cómo se puede presentar un síndrome clínico neurodegenerativo. Este paciente, bueno, era un caso clínico, un reporte de caso, un paciente de 10 años en el que se empezó a tratar con terapia sistémica, se quedó igual con vinblastina, con prednisona, y tenía estas lesiones en cráneo, esta es en frontal. Sin embargo, nunca se le realizó una resonancia magnética hasta que empezó con datos de alteración del sistema de conciencia, pues datos de infiltración al sistema nervioso central. Se toma una resonancia magnética y pues se observan estas masas que afectan toda la dura madre. Y aquí, pues ya la verdad es que se deja de lado la terapia que es para bajo riesgo y se va hacia un riesgo alto. Este, el protocolo todavía el de la Sociedad del Histiocito del 3 no menciona como nada acerca de la terapia blanco. Sin embargo, en este artículo que revisé, se metía ya el protocolo japonés, que ese sí te da la pauta de que si el paciente después de tu quimioterapia de base, que fue con vinblastina y con prednisona, pases a terapia con inhibidores del BRAF, obviamente si el paciente tiene la mutación. Y la Sociedad del Histiocito, junto con el protocolo japonés del 96, acuerdan que para lesiones que son de riesgo para el sistema nervioso central, el usar citarabina con vincristina no por 1 año, sino por 2 años, es como lo ideal para proteger el sistema nervioso central. Además, en este paciente, algo que me llamó la atención fue que agregaron rituximab, perdón, de manera semanal por 1 mes y posteriormente cada 3 meses a manera de mantenimiento. La verdad es que no tuvieron eh, alguna mejoría, sin embargo, no se vio que estuvieran empeorando los síntomas, porque en adultos sí hay estudios que han reportado, pues son reportes de casos también, pero sí han reportado que mejoran la sobrevida y las tasas de recaída con rituximab.
Bueno, esto fue la enfermedad de bajo riesgo. Cuando hablamos de enfermedad multisistémica que se va a alto riesgo por alguna afectación de órgano de riesgo, solo tenemos dos opciones, o dar quimioterapia sistémica o dar terapia dirigida. Y la duración sigue siendo por 12 meses. Aquí ya pues más bien se los dividí por protocolos. Este creo que es el que más conocemos porque es el que más usamos, que es el de la Sociedad del Histiocito, es el 3, es el último. Em, Como les mencionaba, como se ve en la tablita, son 12 meses de tratamiento a base de vinblastina y prednisona. Esta es la dosis de la vinblastina. Va aplicación semanal por 7 semanas, posteriormente cada 3 semanas, solo si tienen buena respuesta. Y junto con esta va la prednisona a 40 miligramos por metro cuadrado vía oral, con su reducción en 2 semanas. Y posteriormente es eh, 5 días cada 3 semanas, igual que la aplicación de la vinblastina. Este, después del curso de estas 7 semanas se da como valoración para ver si la respuesta inicial fue buena y con esto pasar a dosis de mantenimiento. Para el mantenimiento, como les digo, pues son hasta los 12 meses. El mantenimiento sigue siendo con prednisona, con pulsos de vinblastina y mercaptopurina por los 12 meses. Lo que sí hace de recomendación el ensayo 3 es que previo a iniciar cada pulso de vinblastina hay que tener metas hematológicas con más de 100.000 plaquetas y más de 1.000 neutros. Hay algunas modificaciones que le hace a la terapia, sobre todo aquellas en las que habla de dosis dependiendo de la edad del paciente. Es solo el 50% de la dosis, si es entre los 6 y los 12 meses, el 75% de las dosis, si es más de un año ya se puede dar el 100% de las dosis. Y a diferencia de algunos protocolos de leucemias, por ejemplo, en donde con la aplicación de la vinblastina hacen hileo paralítico, aquí se puede suspender de forma temporal y después reanudarse con el 50% de la dosis para no dejar pues la vinblastina, que es como de los pilares en el tratamiento de la histiocitosis. Entonces, bueno, ese fue el de la Sociedad del Histiocito. Este es el protocolo japonés, es del 96 al 2001, fue un estudio prospectivo multicéntrico en donde reportan ellos para el grupo de monosistema un 100% de la sobrevida global y para el grupo multisistémico un 94%. Es un porcentaje bastante alto, pero más adelante vamos a ver que las recaídas o las recidivas tras el tratamiento, la verdad es que son todavía bastante altas. Este consta de una inducción igual de 6 semanas. Este va con citarabina, con vincristina y con prednisolona. Son ciclos cada 2 semanas y se dan 3 cursos en total de este brazo. Estas son las dosis. La citarabina va a 100 miligramos por metro cuadrado, la vincristina a 0.05 y la prednisolona a 2 miligramos por kilo. Una vez que tú diste tu inducción, el brazo de la inducción que dura las 6 semanas, igual hay que hacer una respuesta a al tratamiento y tiene diferentes criterios de evaluación, que son estos. Que tenga buena respuesta es que hayan desaparecido el 100% de los síntomas y de los signos del paciente, excepto los hallazgos radiológicos, haciendo énfasis que los hallazgos radiológicos terminan por quitarse casi al año del tratamiento. La respuesta parcial es cuando sí tenemos mejoría, pero solo del más del 50% de los síntomas del paciente, sin nuevas lesiones y sin disfunción de algún órgano. La falta de respuesta cuando tenemos menos del 50% de los síntomas en mejoría, con o sin alguna disfunción de órgano, pero siguen siendo sin ausencia de nuevas lesiones. La enfermedad progresiva, pues como el nombre lo dice, que hay progresión de los síntomas o aparición de nuevas. Y la reactivación, realmente esta no la podríamos usar porque si no tiene una buena respuesta, pues no puede tener una reactivación. Entonces, una vez que el paciente tiene tanto buena respuesta como respuesta parcial, se consideran buenos para pasar a la fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento dura 6 meses con
Bueno, vamos a tener dos grupos, vamos a estar alternando entre estos grupos, o sea, va a ser ciclo A, ciclo B, ciclo A, ciclo B cada 2 semanas por 6 meses. El grupo A consta de citarabina, vincristina y prednisolona, que es lo mismo que en la inducción, y el grupo metrotexate con prednisolona. Pues no les digo las dosis porque están aquí y realmente es como irlo pues prescribiendo. La verdad es que son las mismas dosis, solo es ir intercalando cada 2 semanas. Muy bien. Este es también del consorcio japonés. Este es un poquito más nuevo. En realidad se había visto, como vimos anteriormente, que los porcentajes de sobrevida global estaban pues bastante aceptables, más del 90% para los pacientes de alto riesgo. Sin embargo, para aquellos pacientes que tenían lesiones que comprometían el sistema nervioso central, el protocolo japonés del 96 se quedaba un poquito corto para como hacer la contención y los daños secundarios a largo plazo, como la diabetes insípida. Entonces, este protocolo lo que propone es que se ha visto que por la fisiopatología de la enfermedad hay muchas respuesta inflamatoria por parte de la fisiopatología como tal. Entonces cambian la prednisona o la prednisolona que se da en el protocolo japonés por dexametasona. eh, Recordando que pues la dexametasona penetra mucho mejor al sistema nervioso central y además da terapia dirigida al sistema nervioso central con intratecales de citarabina. Este, mm, Tienen dos brazos porque el brazo B habla de lesiones focales a hueso. Para hueso lo que ellos hicieron es agregar ácido solendrónico para las lesiones multifocales. En realidad, si se fijan en el esquema, es el mismo manejo con citarabina vincristina, el mismo manejo del japonés, no del de la sociedad del istiocito. Y agregando aquí a los que tienen buena respuesta, el ácido solendrónico, que es este. Eh, para los de multisistema, siguen siendo las mismas 6 semanas de inicio para la inducción con citarabina, vincristina y cada ciclo que lleve vincristina, el mismo día de la aplicación de la vincristina hay que aplicar la intratecal, que son estas flechitas de aquí. Y aquí hace este cambio. Solo la dexametasona se da los primeros 3 días de la inducción y posteriormente seguimos con la prednisolona para evitar pues todos estos efectos secundarios que ya conocemos de la adición de la dexametasona. En realidad es el único cambio que hacen. Sin embargo, con este pequeño cambio sí se vio que la tasa de progresión de lesiones del sistema nervioso central baja hasta un 30% y el mantenimiento de estos pacientes, o sea, el tiempo que pasa del término de su mantenimiento a su recaída es casi de un año, cuando en los de la Sociedad del Histiocito, vamos a ver más adelante, pero ellos reportan que en los primeros 6 meses de haber iniciado el tratamiento, todos los pacientes van a tener una recaída. Este es el que está en curso, que es de la Sociedad del Histiocito, es el 4. Todavía no salen los resultados, apenas está como en captura de paciente. Es un protocolo, me parece bastante amplio porque ahora sí agrega a la sociedad americana y se junta junto con los japoneses. Lo que ellos buscan es adaptar el tratamiento desde el diagnóstico. Y una vez que se da como el tratamiento más dirigido, en las primeras 6 semanas van a empezar a cambiar a cada uno de protocolo dependiendo cómo tengan la respuesta, porque casi ninguno te cambia el mantenimiento a pesar de que en tus primeras 6 semanas no tengas una adecuada respuesta. Lo que ellos buscan es una mayor reducción todavía de la tasa de reactivación, prolongando e intensificando la terapia de mantenimiento. Tienen como estos estratos ahorita. Uno es dar el tratamiento de primera línea para los multisistémicos y los de sistema único, así como a los de lesiones multifocales con riesgo de afectación al sistema nervioso central. El estrato 2, que va a ser qué tratamiento de segunda línea les vamos a dar a los pacientes que no tienen riesgo para disminuir toxicidad. El estrato 3, que es el tratamiento de rescate que se va a dar a los pacientes que ya recayeron y que son de riesgo. El estrato 4 que te indica
o más bien te plantea las indicaciones de trasplante de precursores hematopoyéticos para aquellos pacientes de alto riesgo que no respondieron a tu terapia intensificada. El 5 que va a ser qué monitoreo les vamos a dar después de que hayan terminado, porque realmente no hay como pautas de cada cuánto hay que estar haciendo valoraciones tanto radiológicas como clínicas. El estrato 6, que ese es el manejo para los que no necesitaron una terapia sistémica y qué riesgo tienen. Y el 7, que es el seguimiento a largo plazo, independientemente de la terapia que hayan tenido y si hayan entrado a este protocolo o no, qué seguimiento a largo plazo como específico van a tener. Me parece amplio, pero pues todavía no sale. Todo esto previo que vimos es para el paciente con reciente diagnóstico. Ahora vamos a ver los tratamientos para los pacientes que son recidivantes, que han sido resistentes o que han sido progresivos. Previo a esto les puse esta diapositiva porque la verdad yo no tenía idea de los porcentajes de las reactivaciones que hay en el paciente. Cuando hablamos de una lesión monosistémica, llega a ser hasta del 17%. Cuando es multifocal, aunque sea de un solo sistema, hablando por ejemplo las óseas, son de hasta del 37%. Cuando es multisistémica, sin dañar a órgano de riesgo, son del 46%, y cuando ya comprometen, pues es un 54%. O sea, más de la mitad de nuestros pacientes que hayan sido de órgano de riesgo van a tener una reactivación. Los sitios de reactivación, el más común es a hueso con el 43%, de ahí sigue oído y piel, más o menos entre el 9 y el 11, y que se reactiven solo con diabetes insípida del 7%. Y luego viene el tiempo. ¿En cuánto tiempo voy a esperar que mi paciente se reactive o haga recaída de la enfermedad? Si son de bajo riesgo, puede ser entre el año y medio después de haber iniciado tratamiento. Y si es un paciente de riesgo alto, los primeros 9 meses después de haber iniciado. Ahora, más del 30% va a tener una segunda reactivación, o sea, no va a ser una aislada y va a ser entre los 9 y los 14 meses después de haber tenido la primera recaída. Obviamente que las recaídas dan más probabilidad de secuelas a largo plazo y se ha visto que estos pacientes que han tenido más de 2 recaídas tienen más problemas endocrinos y hacen enfermedad aislada pulmonar. Bueno, vamos a ver ahora los protocolos que hay como opción de otorgar a aquellos pacientes que han tenido recaída. Obviamente todos estos van a ser de alto riesgo. Al ya tener una recaída se pasan a ser de alto riesgo. Este es de la Sociedad de Listecitos del 2005. En el tratamiento está basado en citarabina y otra vez cladribina para penetrar más al sistema nervioso central y pues controlar un poquito más los efectos secundarios que hay a largo plazo. Em, pues son 5 días de cada uno de estos dos medicamentos. Solo la cladribina se inicia en el día 2, no se debe iniciar en el mismo, y cada ciclo se tiene que eh, separar por al menos 2 semanas. Este, mm, el segundo, perdón, no, son 5 semanas. Es un ciclo, después pasan 5 semanas, un segundo ciclo y después viene un periodo de evaluación para ver si el paciente es candidato a que siga con esta terapia de rescate. Ahora, como son dosis importantes de citarabina, la Sociedad del Histocito dice que al mismo tiempo que inicias tu infusión, hay que iniciar los colirios de dexametasona o solución oftálmica para pues mejorar como este efecto adverso. Y lo que sí te dice es que aquí no importa las metas hematológicas para iniciar el segundo ciclo. Entonces, si tú ves que el paciente de todos modos no te está recuperando, puedes usar filgrastim a 5 microgramos kilodosis hasta que recupere. No dice hasta cuánto, el previo, el que es para los de reciente diagnóstico, pues dice arriba de 1000. No sé si sea las mismas, pero dice que se puede usar hasta recuperación de neutrófilos. Y durante toda la aplicación de la quimioterapia hay que dar tratamiento profiláctico con trimetoprim suprametoxazol. Este, mm,
La evaluación de la enfermedad se va a hacer después del segundo ciclo, que corresponde más o menos entre la semana 9 y 10 del tratamiento. Y aquí pues hay diferentes vertientes. Una es que después de estos dos ciclos no tuvo mejoría y al contrario está haciendo progresión de la enfermedad. Y ahí la verdad el protocolo prácticamente te saca, te dice que ya es una indicación de trasplante de precursores hematopoyéticos y ya no hay una terapia más que se pueda dar. Si el paciente está sin actividad de la enfermedad, puede pasar a mantenimiento y también si está activo pero presenta mejoría de la enfermedad, también el protocolo dice que se puede pasar a terapia de mantenimiento. Entonces, vamos a repetir los ciclos. Bueno, este es resumen, pero aquí se los desglosé. Eh, Seguimos con otros dos ciclos de cladribina durante 3 días en infusión de 2 horas. Cada ciclo tiene que estar separado por al menos 21 días. Aquí sí mete metas hematológicas con conteo absoluto de neutros arriba de 750 y plaquetas arriba de 75,000. Una vez que se dan estos dos primeros ciclos, pasas a mantenimiento temprano. Aquí ya no haces evaluación. Una vez que pasas estos dos ciclos, hay que dar mantenimiento con bimblastina bisemanal por 6 meses, junto con prednisona, mercaptopurina y metotrexate. Y después de estos 6 meses del mantenimiento temprano, se vuelve a hacer una evaluación de la enfermedad. Si estás en adecuada respuesta, ya sea buena respuesta o respuesta parcial, sigues con el mantenimiento tardío, que es por 1 año, y si no estás en ninguna de estas dos metas, igual el protocolo te saca y te manda a trasplante de precursores hematopoyéticos. El mantenimiento tardío, que dura 12 meses, es con mercaptopurina y metrotexate, iniciando después de 15 días del último pulso de bimblastina que se dio en el mantenimiento temprano. Ese es el de la Sociedad del Histiocito del 2005. Este es el protocolo japonés del 96, que igual me parece que tiene porcentajes bastante altos de sobrevida global del 71%, decía más menos 8, dependiendo obviamente de la respuesta del paciente. Pues se dice que es su brazo B porque el brazo A ya lo vimos, que es para los pacientes de reciente diagnóstico. Entonces, aquellos que no tuvieron una buena respuesta y no pudieron avanzar, se meten a este brazo B, que son, aquí el protocolo japonés ya mete el uso de antracíclicos. En la inducción son 6 semanas con doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina y prednisolona, que sería este. Son 3 cursos cada 2 semanas y posterior a este te dice no evalúes, no hagas evaluación de la enfermedad, pásalo directo a mantenimiento, porque obviamente pues un protocolo mucho más intenso. En total dura 36 semanas y una dosis acumulada de 210 miligramos por metro cuadrado de antracíclicos. El mantenimiento, de igual forma, aquí en lugar de ser dos grupos de medicamentos, son 3 grupos. Cada uno se va a alternar por 2 semanas durante 6 meses. El primer grupo consta de la cladribina, la vincristina, la prednisolona. El segundo grupo es con metrotexate prednisolona y el tercer grupo es ciclofosfamida, vincristina y prednisolona. Aquí vienen las dosis, les digo, es bisemanal cada uno hasta cumplir los 6 meses. Después de los 6 meses se hace igual evaluación de la enfermedad y si en tu evaluación no tienes buena respuesta ni respuesta parcial, te pasa directamente a terapia blanco. Y aunque el protocolo dice sí, te vas a terapia blanco, no viene ninguna indicación ni de dosis ni de forma de administración porque se sale completamente pues sí, del protocolo. No sé si después o estén haciendo alguno, la verdad es que no encontré. Pero bueno, les puse esto como para recordar un poco del por qué se da terapia blanco en la histiocytosis de células de Langerhans. Sabemos que esta vía de activación de la proteína quinasa activada por mitógenos, en su forma no mutada, nos va a ayudar a la maduración celular mieloide, sobre todo, y a la capacidad que tienen estos checkpoints tanto para apoptosis como para un crecimiento normal.
Sin embargo, al momento de tener nosotros la mutación, es una mutación a ganancia, es una mutación que nos va a dar un crecimiento desinhibido y sobre todo alterando la vía del RAF, del MEC y del ERK. Entonces, estos tres puntos son nuestros puntos de donde podemos iniciar. Hasta el 65% de los pacientes con histiocytosis de células de Langerhans van a tener la mutación del BRAF. Y es por eso que se habla un poquito más de los inhibidores del BRAF, porque es lo más común. Sin embargo, también se ha visto que el dar terapia blanco hacia el RAF y hacia el MEC son como opciones que al menos en adultos ya se han visto estudios y que sí han funcionado cuando el paciente es de ese pequeño porcentaje que no tiene la mutación del BRAF o que independientemente si la tiene o no, no está teniendo una buena respuesta a los inhibidores del BRAF. Este, mm, bueno, para los medicamentos que hay adaptados para pediatría es el Bemurafenib y el Drafafenib, que son los únicos que están como aceptados por la FDA para dar en pediátricos. Eh, Les puse aquí el mecanismo de acción de los dos, que pues obviamente al inhibir la proteína del BRAF, esta señalización en cascada que va hacia el núcleo va a limitar esta proliferación celular y que haya pues este crecimiento desinhibido y poco diferenciado. Este es uno de los artículos un poquito más nuevo que ha habido del 2019, en donde se da esta terapia dirigida en 54 pacientes, todos fueron pediátricos, para aquellos que tuvieron enfermedad refractaria con afectación a órgano blanco. Aquí sí viene como explícito la dosis que usaron, fue de 10 miligramos por kilo, 2 veces al día, por al menos 8 semanas, pero algunos de ellos, la mitad casi, tenía tratamiento sistémico con la Sociedad del Histiocyto, o sea, con el 3, y los otros estaban en monoterapia. Obviamente les fue mucho mejor a los que estaban con multifármacos que a los de monoterapia. Y al final de este artículo viene como esta tabla acerca de los efectos adversos, que en realidad no, pues no son tantos. Lo más grave que se presentó fue una prolongación de un QT, pero el resto pues fueron elevación de enzimas hepáticas, rash, fotosensibilidad. Realmente no fue ningún efecto pues más allá de grado 3, grado 4. Y te da la opción de si no puedes usar o tu paciente no tiene la mutación del BRAF, dar terapia blanco hacia el MEC y hacia el MEC. Pero a partir de aquí, la verdad es que estos solo son estudios en adultos, en niños no. Es que no proceden. Estos son los que están abiertos, junto con el de la Sociedad del Histocito del 4, que todavía sigue reclutando pacientes. Y listo. Fotos. ¿Tienen alguna pregunta de lo que expuso su compañera Eli? Ujú. Ajá. Para mí era de interés que vieran o contrastaran otros protocolos fuera del que usamos habitualmente. Si se fijan en japonés, ¿a qué les recuerdan? ¿Esas drogas les parecen conocidas? ¿Conocidas o desconocidas? Pues la cladribina, la verdad es que no la usamos Ah, no, tanto, bueno, no, porque... pero ¿Me han visto? el brazo para los que no No, responden. no, pero Pero en realidad, inicialmente la inducción, ¿a qué les recuerdan? Y son drogas que se utilizan para leucemia, realmente, o sea, incluso vieron ahí antracíclico, ciclofosfamida, aracén, bueno, vincristina en vez de vinclastina. Lo utilicé nada más yo en algún pequeñito y no, yo no quedé contenta porque tuvo más efectos adversos que, fíjense, si tuve que recurrir a eso fue porque no había tenido una respuesta adecuada el SH3, que es el habitual. Lo que yo he visto en histiocytosis es que la perseverancia o la constancia en el tratamiento es como básica y yo no veo que lo como especifiquen mucho a la hora de revisar los tratamientos.
Sí, cuando tú empezaste, o sea, obviamente cuando es unisistémico, que si radioterapia dosis bajas, que si solo observación, que si solo terapia local, bueno, sí, pero también ubiquen como que el riesgo, porque hay niños, que eso lo llegué a ver, muy pequeñitos, antes se clasificaba también de riesgo que tuvieran menos de 2 años y lo quitaron, ya Ujú. eso pues no, realmente no tiene peso, sino si es multisistémico o unisistémico y sobre todo si tiene Órgano órganos de blanco. riesgo. Entonces, si tiene órganos de riesgo, o primero, si es multisistémico, les va a ir peor o se clasifica peor que si es Mono. unisistémico, pero si es de riesgo, pues les tiene que ir mal. Y todo se empieza igual con vinblastina y prednisona. Pero yo he notado, realmente no se van a encontrar niños, excepto casos como este pequeñito de comunidad Pucho, ¿cómo se llama? No, Rubén. Rubén, pero en realidad niños grandes, muy radical. Ajá, niños grandes no los vamos a encontrar tan susceptibles a presentar una enfermedad multisistémica ni de órganos de riesgo. O sea, no van a, o yo no he visto, así es que yo creo, quizás solo que epidemiológicamente en sus países se comporte diferente. Pero ya, por ejemplo, si les llega un niño de 6 años, de 8 años, llegan con una sola lesión mandibular, en vértebra, en hueso, pero no es multisistémica. Tienden a ser multisistémicas los lactantes, o sea, como antes que decían, bueno, menos de 2 años les va mal. Y sí, tenemos casos aquí muy sensibles que los conocen bien. Sophie, la niña chiquitita, Ujú. que llegó Rubén. muy chiquita. Otra niña, recuerden, es una parte se me fue. Luna, la han de recordar, ¿no se acuerdan de ella? No. Lunita también, que llegó muy chiquitita, entonces llegan con enfermedades multisistémicas y de órganos de riesgo, y que como Eli lo expuso, se reactivan y se reactivan, pero lo que yo he visto es que, bueno, pues te reactivas, vuelves a iniciar tratamiento desde cero e intensificas el tratamiento. Y la verdad, pues finalmente como aquí no he tenido oportunidad de contar ni con Bemurafenib, cladribina tampoco, pues no lo he usado. Lo más que he usado es citarabina. Y no lo dejé de usar porque yo noté que citarabina al utilizarla, lo poquito que avanzaba en el tratamiento, por la toxicidad ¿Qué genera? que generan esos pacientes, neutropenias y me las hacían prolongadas, pues ya no podía avanzar. Entonces, lo poquito que había ganado, hoy no, las leucocitos son muy tercas, o sea, volvía a aparecer la sintomatología. Entonces, si utilizaba fármacos que no me generan neutropenias tan prolongadas, sí se logra el efecto deseado. Entonces, comprobado, tengo niños con el BRAF B606 mutado, aún sin bemurafenib, curados. O sea, ¿por qué? Y aún sin drogas tan caras que pues no tenemos, ¿no? Bueno, ni clofaramina alguna vez pude tener, pero la clofaramina era muy cara, inaccesible. O sea, sí podríamos haberla conseguido, pero tardada. Entonces fue cuando empecé el japonés con aquellos niños. Entonces, como que en resumen lo que les quiero transmitir es que es como distinguir bien el paciente que sí, catalogarlo como de riesgo, pero ser muy perseverantes. Y si no han utilizado alguna droga, empezarla a usarla. Por ejemplo, muchos niños que bueno, fíjense, antes, y quería aclarar, antes era permitido solamente la palabra reactivación porque no se consideraba una neoplasia. Ahora Ahora, sí. pues ya permiten otra vez decir recaída, pero también reactivación. Entonces, esos niños que se me reactivan y los que han pasado en consulta conmigo, bueno, luego ven que ya tienen un protocolo tanto con purinetol, que es como lo que se empieza, pero también metrotexate, pero también indometacina y también sin dejar de lado vinblastina y prednisona. Y hemos logrado tanto controles como ya en cese de quimioterapia, bastantes niños. Cuando hace algunos años,
pues por seguir los protocolos acá de, bueno, eso ya no sirve, te vas a citarabina, y si ya no sirve, te vas a clofaramina, y como no tenía, pues me fui al japonés. Son niños que ya no los tenemos aquí. Pues no. O sea, por lo menos en este hospital, o sea, me quedo pensando si Japón debe de tener algunas estrategias de resolver esas neutropenias que van a generar. A lo mejor son niños que no salen del hospital, que siempre están hospitalizados, pero por lo menos en este hospital el japonés no funciona. O terapias agresivas no funcionan. Pero lo que sí ha funcionado es empezar una terapia no tan citotóxica, pero sí muy sostenida. Niños, por ejemplo, que mandé a que les colocaran catéter central al Hospital Civil Antiguo porque ya no se encontraban las vías periféricas, se perdían allá haciendo trámites para Seguro Popular o para alguna actividad, y cuando regresaban, como se perdían, ya no habían recibido por 2 o 3 semanas su bimblastina, a lo mejor prednisona sí, pero bimblastina no. Entonces, lo que ya se había ganado en regresión de la enfermedad volvía. Por eso aprendí que no hay que perdonar ninguna bimblastina, ninguna. Y la prednisona también es un aliado es un buen aliado. Pero algo que también les iba a comentar es, claro, cuando ya nos hacen neutropenia, sí les perdona la bimblastina, pero en cuanto se pueda recuperar, pues lo volvemos a utilizar. Y creo que nos ha ido bien, porque antes no solamente eran reactivaciones, era mortalidad segura, niños que no alcanzaban a las 12 semanas los niños lactantes con enfermedad multisistémica, con afectación de órganos de riesgo, que se tenían que transfundir, o sea, los niños con histiocytosis antes se transfundían mucho, se comportaban como niños con leucemia o con anemia plástica. Y ahora creo que, bueno, si han llegado, a lo mejor recuerdo mucho a este niño Wixárika, pero pues también con una evolución tan prolongada, bueno, más, más difícil de regresar todos sus síntomas. Y lo que hay que evitar a toda costa en histiocytosis, además de la progresión, pues evitar las secuelas, porque a lo mejor sí vas a curar al niño, pero va a quedar con talla baja, con obesidad, con diabetes insípida. Bueno, hay secuelas que no las puedes evitar, pero muchos niños de los que hay una doctora que ya no trabaja con nosotros, pero que antes trató todos los niños de histiocytosis, y cuando llegaron conmigo, ya adolescentes o casi adultos, pues muchos llegaron chiquitos, parecían niños todavía, porque en su momento no se les dio o no había oportunidad de darles hormona del crecimiento, por ejemplo. Entonces, pues llegaban y dije, ay, pues seguro que, ¿cómo estás? Ay, pues si es otro niño, no es que sea niño y no crecieron, o con mucho daño a nivel de glándulas, ¿no? O sea, no, adolescentes, pero parecen niños todavía de 8 años, o sea, como de 17 años, y la verdad como de 8 o 9 años. Entonces, ese es como mi mensaje para ustedes, el tratamiento, ser como muy constantes, y si tenemos oportunidad de usar alguna droga, bueno, por ejemplo, un Vemurafenib, en el momento en que lo podamos usar, yo creo que sí lo vamos a poder usar, pero ser como muy vigilantes con el paciente de evitar la progresión. Incluso los que son de un solo sistema y que aparentan, por ejemplo, solo mandíbula, solo un hueso, pero si están muy pequeñitos, la verdad, en lo que yo he visto con mis niños, no hay que ser de solo observar. Entre más pequeñitos, a los que llegué a observar, se reactivaban. Entonces, se reactivaban y ya no nomás en un sistema, en 2 sistemas. Dije, no, bueno, la histiocytosis es como muy seria, la verdad sí es como tratarla con seriedad. Entonces, ustedes a lo mejor van a ver que en niños que a lo mejor de un solo sistema, en vez de dejarlos en observación, incluso les doy tratamiento, pero porque no quiero que avance, o de los que llegué a observar. Pues es lo que yo les puedo transmitir. Bien, Muchas gracias a ustedes. El siguiente tema es ya de linfocitosis hemofagocítica.
Efectos tardíos de Efectos tardíos. Ah, muy bien. células de la. Muy bien. Muy bien. ¿Quién lo va a dar? Said. ¿No está aquí ahorita? ¿Me va a dar?